Entonces, damos inicio. Avanzamos por lo que nos dice la vez pasada. Recordarán ustedes que vimos, lo que nos dice Engels fue cómo nació la palabra articulada. Y la palabra articulada la basó en la idea de que el trabajo obligaba a los hombres a tener la necesidad de ponerse de acuerdo, de coordinarse, y entonces se fue modificando el órgano y por lo tanto la capacidad de empezar a emitir sonidos que tuvieran cada vez un mayor número de representaciones. Un sonido, por ejemplo, casa, ese es un sonido. O por ejemplo, mamá, ¿no? Es un sonido doble, mamá. Pero en China, por ejemplo, tienen 5 acentos para decir la misma sílaba, o sea, MA. Por ejemplo, si tú quieres decir mamá, tienes que decir ma. Pero si dices ma, estás diciendo caballo. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que hay una capacidad que tiene ya nuestro órgano, que se fue desarrollando para poder expresar a través de sonidos imágenes concretas de las cosas, relacionar el sonido con la imagen, con el objeto que se quiere representar. Y es así pues que surge el lenguaje, ¿verdad? La palabra articulada. Entonces, primero el trabajo, o sea, la condición inicial fue el trabajo y después, como resultado, luego y con él, la palabra articulada, fueron los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente en cerebro humano que, a pesar de toda su similitud, lo supera considerablemente en tamaño y perfección. O sea, el cerebro no se quedó, digámoslo así, estático, sino que empezó a sufrir una serie de cambios que empezaron también a manifestarse de manera gradual. ¿Cómo? En el crecimiento del tamaño del cerebro humano. Si vemos esta gráfica, ¿verdad? Vemos cómo se fue desarrollando el cerebro, ¿no? Empezamos con 12.6 centímetros cúbicos, los monos del Nuevo Mundo 34.1, monos del Viejo Mundo 89.1 centímetros cúbicos, simios menores 97.5, grandes simios 316.7 centímetros cúbicos, pero el ser humano, ¿cuántos? 1251.8 centímetros cúbicos. Es decir, que si tú divides 1251 entre 316, es decir, comparando el cerebro humano actual con el de los simios más grandes, resulta ser que es 4 veces más grande nuestro cerebro comparado con el de los simios más grandes, de lo cual se deduce la demostración de que nuestro cerebro fue evolucionando hasta ser el que hoy es, un gran cerebro. O sea, en comparación con nuestro cuerpo, nuestra cabeza es grande. Si ustedes ven estos dinosaurios que salen en Jurassic Park, esos grandotes, tienen un cuerpo gigante, pero una cabeza muy chiquita comparada con su cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo que se desarrollara el cerebro? Efectivamente, primero surgió el trabajo y como resultado del trabajo el lenguaje articulado y como resultado de ambas en combinación se fue desarrollando el cerebro. ¿Qué más nos dice Engels? Y a medida que se desarrollaba el cerebro, desarrollábanse también sus instrumentos más inmediatos, o sea, los órganos de los sentidos. De la misma manera que el desarrollo gradual del lenguaje va necesariamente acompañado del correspondiente perfeccionamiento del órgano del oído. Así también el desarrollo general del cerebro va ligado al perfeccionamiento de todos los órganos de los sentidos. La vista del águila tiene mucho más alcance que la del hombre, pero el ojo humano percibe cosas en las cosas muchos más detalles que el ojo del águila.
El perro tiene un olfato mucho más fino que el hombre, pero no puede captar ni la centésima parte de los olores que sirven a de signos para diferenciar cosas distintas. Y el sentido del tacto, que el mono posee a duras penas en la forma más tosca y primitiva, se ha ido desarrollando únicamente con el desarrollo de la propia mano del hombre a través del trabajo. O sea, se va desarrollando el cerebro y por lo tanto sus instrumentos inmediatos, o sea, los órganos de los sentidos. El sentido del tacto, de la vista, del gusto, el oído, de la vista, del olfato y del tacto. Se van desarrollando a medida que el cerebro se desarrolla. Y aunque hay animales que tienen organismos, sentidos muy especializados, basta comparar, por ejemplo, el ojo del águila con el nuestro. El ojo del águila tiene la capacidad de ver de muy lejos, pero pierde por sus características detalles que nosotros sí vemos. Algunos animales, como los perros, ven en blanco y negro. Ellos tienen visión nocturna. Nosotros no, pero nosotros tenemos capacidad de distinguir los colores. En el olfato, el perro es capaz de oler a grandes distancias. 60% del contacto del perro con el exterior es el olfato. Sí es cierto, pero nosotros tenemos la capacidad de distinguir. Y no solo distinguir, sino calificar los diferentes olores que percibimos, ¿no? O sea, el perro los huele por instinto, pero no los puede, digámoslo así, clasificar, distinguir en ese sentido. O sea, como cuando uno pregunta, ¿a qué huele? Huele a esto, a esto, a esto. El perro no hace eso. El perro lo distingue instintivamente, pero no lo clasifica. El hombre sí. Entonces dice, el desarrollo del cerebro y de los sentidos a su servicio, miren, va a ser una enumeración. Fíjense bien. El desarrollo del cerebro y de los sentidos a su servicio, número 1. La creciente claridad de conciencia, número 2. La capacidad de abstracción, número 3. Y de discernimiento cada vez mayores, número 4. Reaccionaron a su vez, o sea, en conclusión, todo eso junto, reaccionaron a su vez sobre el trabajo y la palabra, estimulando más y más su desarrollo. O sea, es una carretera de 2 vías. El trabajo estimula al cerebro y el cerebro a la palabra articulada, y luego entonces, una vez que se desarrolla el cerebro y se desarrollan los sentidos, entonces viene el retorno, en donde hay más claridad de conciencia, más capacidad de abstracción, discernimiento cada vez mayores. Eso a su vez influye sobre el trabajo que se hace de manera más efectiva y sobre la palabra articulada. Entonces, cuando el hombre se separa definitivamente del mono, este desarrollo no se detiene, no cesa ni mucho menos, sino que continúa en distinto grado y en distintas direcciones, entre los distintos pueblos y en diferentes épocas, interrumpido incluso a veces por regresiones de carácter local o temporal, pero avanzando en su conjunto a grandes pasos considerablemente, impulsando y a la vez orientando en un sentido más preciso por un nuevo elemento que surge con la aparición del hombre acabado, o sea, la sociedad. Seguramente hubieron de pasar centenares de miles de años que en la historia de la Tierra tienen menos importancia que un segundo en la vida del hombre, antes de que la sociedad humana surgiese de aquellas manadas de monos que trepaban los árboles, pero al fin y al cabo surgió. O sea, el desarrollo de esa capacidad fue ahora sí en escala ascendente.
Por momentos parecía que habría regresiones, y de hecho en algunos momentos las hubo en las guerras. Hay regresión, se regresa porque destruyen la economía, entonces hay que reconstruirla, pero son locales y particulares, pero una vez avanzado el proceso, no hay nada que lo pare, no hay nada que lo detenga. Y aunque el proceso ha durado millones de años, lo cierto es que ese proceso, que ha durado tanto tiempo, comparado con la vida de la Tierra, es apenas nada. O sea, ni siquiera se puede comparar con un segundo. Pero en ese proceso surge algo muy importante, que la manada de monos antropomorfos pasa a convertirse en una sociedad. ¿Qué es lo que hace que sea una sociedad? La división del trabajo, el poder de mando, la producción para los de los bienes y servicios para esa comunidad, son lo que conforman la sociedad. Pero fue el desarrollo del cerebro y de los sentidos a sus servicios, la creciente claridad de conciencia, la capacidad de abstracción y de discernimiento cada vez mayores, los que hicieron que se desarrollara más la palabra y luego entonces el desarrollo de los pueblos, hasta convertirlos en grandes sociedades. Y aquí lo vemos. ¿Qué distingue la manada de monos? ¿Verdad? En esta figura vemos que se está cazando un mamut, que se le llevó una trampa para empantanarlo a las orillas del lago. Se cae el mamut en esa trampa y ahí es cuando le dan para matarlo. Pero mientras otros están realizando la recolección de frutos, cuidando a los niños, creando el fuego, uno hasta está descansando. Este es un reflejo de la división del trabajo en la sociedad, que lo vamos a ver en su momento, pero les empiezo a poner de relieve lo que representa. La primera división social del trabajo fue la división natural, y que fue el hombre a la casa y la mujer a la casa, y ahí se ve claramente. Los hombres a cazar el mamut a la casa y las mujeres a cuidar a los niños en la casa. Casa con Z y casa con S. Pero así empieza la sociedad a fungir como tal sociedad, a dejar de ser un grupo de monos gregarios que simplemente se reúnen o van en una sola dirección, sino que empiezan a dividirse las tareas de la actividad cotidiana para conseguir justamente pieles, comida, etc. Y entonces aquí vemos otro ejemplo de cómo se desarrolla la sociedad, y en el caso de unos cazan y otros curten las pieles que luego han de servir para hacer chozas, o al mismo tiempo para hacer pieles para cubrirse de la intemperie. Entonces fíjense cómo el germen de lo nuevo está en lo viejo. Eso nos dice la dialéctica. Entonces va desapareciendo el cerebro del mono, se va desarrollando un nuevo cerebro, y ese nuevo cerebro a su vez desarrolla los sentidos y desarrolla la capacidad de entenderse mejor con la sociedad, con los demás, hasta convertirse o desarrollar un lenguaje articulado que permita el entendimiento entre personas. Muy interesante. Entonces, del germen de lo nuevo está en lo viejo. De lo que está cayendo y decayendo está el paso hacia lo nuevo. Bueno, avanzamos. ¿Y qué es lo que volvemos a encontrar como signo distintivo entre la manada de monos y la sociedad humana? Otra vez el trabajo. La manada de monos se contentaba con devorar los alimentos de un área que determinaban las condiciones geográficas o la resistencia de las manadas vecinas. Se peleaban pues por el espacio
y de acuerdo a la cantidad de frutos, pues sobrevivían o se morían. Trasladábanse de un lugar a otro, eran nómadas, y entablaba luchas con otras manadas para conquistar nuevas zonas de alimentación. Pero era incapaz de extraer de estas zonas más de lo que la naturaleza buenamente le ofrecía, si exceptuamos la acción inconsciente de la manada al abonar el suelo con sus excrementos. ¿Sí? O sea, los monos antiguos no le sacaban más provecho a la naturaleza de lo que la naturaleza les proporcionaba. En otras palabras, una vez que se acababan lo que la naturaleza les proporcionaba, tenían que irse a otro lado a buscar más que la naturaleza les proporcionara. A lo más, de manera inconsciente, lo que podían hacer era abonar al suelo con sus excrementos, pero sin saberlo como algo claro. Sin embargo, cuando fueron ocupadas todas las zonas capaces de proporcionar alimento, el crecimiento de la población simiesca fue ya imposible. En el mejor de los casos, el número de sus animales podía mantenerse al mismo nivel, pero todos los animales son unos grandes despilfarradores de alimentos. Además, con frecuencia destruyen en germen la nueva generación de reservas alimenticias. Los changuitos no planean. Y el ser humano en su origen, en su primera fase, no planeaba. Y de hecho el capitalismo actual no planea. El capitalismo actual, por el contrario, es muy desordenado. Tiene este principio, fíjense, curiosamente, contradictorio. Al interior de la fábrica todo es orden, disciplina, rigor, está temporalmente contabilizado y dividido. Pero fuera de la fábrica exigen que haya el mayor desorden, o sea, la guerra de todos contra todos, la competencia. Y de esa manera los capitalistas salen ganando, fíjense. Pues de todos modos los changuitos pues no tenían materia para planear. Entonces simplemente comían lo que comían y listo. Y si se acababa, pues se acabó. Tiraban los desperdicios que podían servir de abono, pero si ya no había más plátanos en una finca, pues tenían que ir a otra y a otra, o en una zona y a otra y así. Pero se encontraban con que había otras manadas de monos hasta que se confrontaban y sobrevivían los más fuertes. Ok, fíjense bien, a diferencia del cazador, el lobo no respeta la cabra montés que habría de proporcionarle cabritos al siguiente año. Las cabras de Grecia que devoran los jóvenes arbustos antes de que puedan desarrollarse, han dejado desnudas todas las montañas del país. Esta explotación rapaz llevada a cabo por los animales desempeña un gran papel en la transformación gradual de las especies, al obligarles a adaptarse a unos alimentos que no son los habituales para ellas, con lo que cambia la composición química de su sangre y se modifica poco a poco la constitución física del animal. Las especies ya plasmadas desaparecen. Entonces, el lobo, si tiene una cabrita, una cabra que tiene un cabrito esperando, el lobo no dice, espérate, hay que aguantar, a ella no hay que comérnosla, porque si nos la comemos, ¿qué va a pasar? Pues ya no voy a tener comida para adelante, más adelante, entonces esperemos. El cazador sí lo hace. Ahí ve una cierva embarazada, la deja vivir. Aunque hay unos que son muy desgraciados y no lo hacen, pero en general esa es la lógica del que es un verdadero cazador y un cazador respetable. Los lobos no, eso les vale queso, se comen todo. Aquí hay un ejemplo de cómo está todo pelón Grecia, porque también en vez de que las cabras cuiden
su medio ambiente para que puedan tener alimentos más adelante. Si hay un arbusto, se lo tragan instintivamente, aunque no puedan después comer. O sea, esa es la característica del uso del instinto, a diferencia del hombre que empieza a razonar sobre el qué hacer y su relación con la naturaleza. Por ejemplo, hay pájaros que se extinguieron, como este que es el pájaro dodo. Ya no hay. ¿Y por qué no hay? Pues porque ellos mismos destruyeron lo que podía para ellos ser vital. Ahora, ojo, también hay quienes dicen, bueno, pero el hombre no está tan lejos. Efectivamente, repito, bajo el ordenamiento capitalista. Hay varias especies que ya se extinguieron por intervención de la irracionalidad del capitalismo, la irracionalidad humana. Pues eso también lo tenemos que ver porque eso implica una involución y no una evolución. No cabe duda de que esta explotación rapaz contribuyó en alto grado a la humanización de nuestros antepasados, pues amplió el número de plantas y las partes de estas utilizadas en la alimentación por aquella raza de monos que superaba con ventaja a todas las demás en inteligencia y capacidad de adaptación. En una palabra, la alimentación cada vez más variada aportaba al organismo nuevas y nuevas sustancias con lo que fueron creadas las condiciones químicas para la transformación de estos monos en seres humanos. Pero todo esto no era trabajo en el verdadero sentido de la palabra. Efectivamente, aquí vemos la gran variedad de alimentos que los mexicanos tenemos y conocemos: tacos, burritos, tostadas de ceviche, tostadas de pulpo, ya me dio hambre, frijolitos, guacamole, arroz, salsa verde, mole. ¿Qué tal? Todo eso comíamos y comemos. Y miren, ahí hay más guisados, tacos de guisado. ¿Qué son más? ¿Taqueros o taqueras? Y la respuesta a primera vista pues son taqueros, el señor de los tacos. Pues no, hay más mujeres si tomamos en cuenta los tacos de guisado. Son más las mujeres que preparan tacos de guisado que hombres. Pero eso sí, los tacos al pastor o los tacos de cabeza, etcétera, la mayoría de los que los preparan son hombres. Pero bueno, ¿y cuál es el resultado de todo esto? Pues ya que nos ponemos así. Pero ese es otro tema, de todo lo que comemos. Pero de la gran variedad de alimentos puede hablarnos Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin fue el último emperador de los aztecas antes de la caída de Tenochtitlan en el 13 de agosto de 1521. Justamente don Moctezuma Xocoyotzin gustaba de comer todos los días una gran variedad de platillos. Algunos autores hablan de hasta 20 platillos distintos. Esta es una representación de toda la variedad de alimentos que había. Pero, por ejemplo, se comían entre los manjares que había en aquella época los famosos chinicuiles, que son los gusanos del maguey, que fritos así tienen un sabor impresionante, al lado de un guacamole, que también era mexicano. Pero también había comida como que es el aguautle. Y el aguautle no es más que la hueva de esa mosca que está a la derecha abajo. Y se preparan unas tortas de aguautle como las que están arriba a la derecha, y que son bien sabrosas para los que no la hayan probado. Saben a tortitas de camarón, ese es el sabor que le queda, pero es bien sabroso, la verdad. Pero eso también se lo daban a Moctezuma, por eso lo estoy diciendo. Son platillos hechos aquí. Este mosquito se llama Axayacatl, y ese mosquito estaba al lado ovipositaba en el lago de Texcoco. Y de ahí salía el aguautle, y del aguautle el guiso que se ve arriba a la derecha. Pero también, por ejemplo, los mexicanos tenían correos. Es decir, jóvenes que desde chiquitos
en el Calmecac les ponían la tarea, o en el Calmecac, la tarea de correr hacia arriba de la pirámide del Templo Mayor, y los que tenían más facilidad para llegar en las primeras posiciones, a esos los capacitaban para hacer esta tarea. Era ir desde Veracruz hasta la Ciudad de México, hasta Tenochtitlán, corriendo en relevos para traerle pescado fresco a Moctezuma Xocoyotzin. Salían a las 4 de la mañana y a las 3 de la tarde ya estaba la comida con pescado fresco recién traído de Veracruz. Ahí están los pececitos, recién traídos de Veracruz. Ahí está la tilapia, es la segunda, la tilapia roja, el bagre, etcétera. Pero también, hablando de la gran variedad de alimentos que los mexicanos, por ejemplo, estoy hablando solo de los mexicanos y su comida, ya comían, estaba el pozole. El pozole es delicioso, y hay pozole verde, pozole blanco, pozole rojo. Pero no solamente eso, lo que sí casi no se sabe es que cuando hacían guerras floridas con los tlaxcaltecas, una vez que tenían a los presos, los sacrificaban. Los sacrificaban de la siguiente manera: le sacaban el corazoncito, los aztecas. Pero ya que le sacaban el corazoncito, ¿qué hacían con los cuerpos? Se los entregaban a los diferentes barrios, y cada barrio organizaba la realización del pozole. Y la carne que se utilizaba para el tal pozole era la carne de los cuerpos sacrificados. Entonces el pozole original, digamos, sagrado, era uno hecho con carne humana, sabrosísima. Para esa época, yo no he probado la carne humana, no sé si ustedes, pero después de que llegaron los españoles, como comían cosas con grasa, cuando los mexicanos comieron a los españoles, dice que su carne sabía horrible, tenía un sabor a choquilla, muy feo, y no les gustó la carne de los españoles. En cambio, los mexicanos, que se alimentaban de cosas muy saludables, tenían un sabor de carne muy bueno, y lo hacían, repito, en pozole. De manera que ahora pues nosotros hacemos pozole de puerco, de pollo, pero los antiguos hacían un pozole sagrado. Pues ¿cómo no va a ser sagrado si se hace el sacrificio ante sus dioses de los esclavos, de los que, digamos, de los capturados, de los prisioneros de guerra? Bueno, entonces, para que vean el origen del pozole, seguimos. El trabajo comienza con la elaboración de instrumentos. ¿Y qué son los instrumentos más antiguos si juzgamos por los restos que nos han llegado del hombre prehistórico, por el género de vida de los pueblos más antiguos que registra la historia, así como por el de los salvajes actuales más primitivos? Los instrumentos son instrumentos de caza y de pesca, los primeros utilizados también como armas. El trabajo comienza con la elaboración de instrumentos, ya vimos. Entonces, ¿cuáles fueron los instrumentos que se desarrollaron como los primeros, los relacionados a la caza y la pesca? Los primeros utilizados también como armas. Pero la caza y la pesca suponen el tránsito de la alimentación exclusivamente vegetal a la alimentación mixta, lo que significa un nuevo paso de suma importancia en la transformación del mono en hombre. Los changuitos, ¿qué comen? Prácticamente todos comen frutos y hierbas. Pero si hablamos de caza y si hablamos de pesca, ¿de qué estamos hablando? De consumo de carne. Entonces, algo pasó en una etapa de desarrollo de la raza de monos antropomorfos, que la necesidad lo obligó a cazar y a pescar, lo cual indica que había ya el conocimiento de la adquisición de los alimentos basados en la carne, ¿no?
Efectivamente, aquí se ven algunos ejemplos de los diferentes instrumentos que se han hallado: punzones, perforadores, arpones, dagas, hachas, propulsor, precutor, ¿no? Hachas de mano, puntas de pedernal, etcétera, etcétera. Pero ahí vemos también el uso de las lanzas y de cómo hacían los mexicanos para cazar a los mamuts. Si se fijan ustedes, recordarán que en Santa Lucía hallaron un cementerio de mamuts, lo cual ha detenido todavía más la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Lo que hacían los mexicanos era azuzar a los... tenían varias formas de cazarlo, pero la de los mexicanos es la que me interesa que conozcan. Cuando vayamos al Museo de Antropología vamos a ver uno de los mamuts que fueron encontrados en Atenco, en Santa Isabel Ixtapan. Pero lo que hacían los mexicanos era espantarlos, ¿no?, para llevarlos a trampas de mamuts. Las trampas de mamuts lo que hacían era que hacían un hoyo más o menos profundo, y en ese hoyito metían llevaban allí como de 2 metros el hoyo, y luego le ponían una palizada delgada, de manera que cubierto con el lago ni se daba cuenta el mamut. Lo iban llevando para allá, hasta que caía, ¿verdad?, en la tal trampa, y ahí quedaba empantanado, o sea, cerca de las orillas del lago. Y ahí empantanado, como se ve en esta imagen, pues ya le caían con las lanzas, y las lanzas eran instrumentos punzocortantes que acababan con la vida del mamut. Y ya con eso, a comer y a comer. ¿Pero qué? ¿A comer qué? Carne. Eso es lo interesante. O también está otro instrumento para cazar. ¿Y qué cazaban? Peces, que ya cazados se llaman pescados. Bueno, ojo, como veíamos la vez pasada, el consumo de carne ofreció al organismo en forma casi acabada los ingredientes más esenciales para su metabolismo. Fíjense, ofreció al organismo en forma casi acabada el consumo de carne los ingredientes más esenciales para su metabolismo. Con ello acortó el proceso de la digestión y otros procesos de la vida vegetativa del organismo, es decir, los procesos análogos a los de la vida de los vegetales, ahorrando así tiempo, materiales y estímulos para que pudiera manifestarse activamente la vida propiamente animal. Y cuanto más se alejaba el hombre en formación del reino vegetal, más se elevaba sobre los animales. En la medida en la que dejaba de parecerse en sus procesos de digestión a las plantas o a los animales que tenían procesos de asimilación bastante lentos y que requerían, por ejemplo, del sol para hacer el proceso de la clorofila, etcétera, etcétera, el hombre fue teniendo primero más ingredientes para su metabolismo y haciendo más eficiente la transmisión de esos elementos en su propio organismo, lo cual generó rápidamente una diferenciación con el reino animal, pero con el reino vegetal, pero también con el reino animal. Había una mejor disposición de nutrientes gracias al consumo de carne. Pero ojo, hasta ahorita no hemos hablado más que de carne cruda. Échense un pescado crudo. Nos lo hemos comido. Por ejemplo, el ceviche es carne cruda, solo que está cocida, entre comillas, con limón.
le echas el limón y es el limón el que hace las veces de elemento coccionador, si se me permite el término. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son los ingredientes. Y pues una pieza de carne, depende, cabrito, cordero, etcétera, nos da valor energético, grasas, AGS, AGMI, AGPI, proteínas, nicaínas, vitaminas B, B12, potasio, fósforo, zinc, selenio, en la carne. En la carne. Es lo que nos decía, en un pedazo de carne existe todo esto concentrado. En cambio, para tomarte la vitamina B2 o para tomarte el zinc, tenías que acudir a cierto tipo de plantas. Por ejemplo, los frijoles ahí tienen hierro, pero tenías que buscar en otros alimentos. En la banana estaba el potasio, pero aquí está todo junto. Y entonces es más fácil esa disposición y el organismo más rápido la asimilaba. Fíjense, el consumo de carne estilizó al hombre. Véanlo cómo estaba antes y véanlo cómo estaba ahora. Bueno, no se me queden viendo, yo sé que no está exactamente estilizado, pero no es un Justin Bieber, ni mucho menos. Pero pues con eso se ve la diferencia, lo que hizo pues la carne en las disposiciones del ser humano. Seguimos. Ojo, de la misma manera que el hábito de la alimentación mixta convirtió al gato y al perro salvajes en servidores del hombre, así también el hábito a combinar la carne con la dieta vegetal contribuyó poderosamente a dar fuerza física e independencia al hombre en formación. Pero donde más se manifestó la influencia de la dieta cárnea fue en el cerebro, que recibió así en mucho mayor cantidad que antes las sustancias necesarias para su alimentación y desarrollo, con lo que su perfeccionamiento fue haciéndose mayor y más rápido de generación en generación. Debemos reconocer, y perdonen los señores vegetarianos, que no ha sido sin el consumo de la carne como el hombre ha llegado a ser hombre. Y el hecho de que en una u otra época de la historia, todos los pueblos conocidos, el empleo de la carne en la alimentación haya llevado al canibalismo. Aún en el siglo X, los antepasados de los berlineses, los veletablos o los vilces, solían devorar a sus progenitores. Es una cuestión que no tiene hoy para nosotros la menor importancia. Entonces, la carne desarrolló al cerebro y el cerebro entonces con la vitamina K, que es una de las que ayuda a fortalecer el desarrollo del cerebro, hace que se diferencie, como vimos incluso en la masa craneana, de los demás monos con cierto carácter antropomorfo. Pero no solo eso, sino que fue la carne la que diferenció de manera definitiva como resultado del trabajo del hombre, creando sus instrumentos para la caza, la que hizo que se separara claramente el hombre, esta raza de monos antropomorfos, de las demás razas de monos, y dio como resultado al hombre en sí mismo, desarrollándolo con mayor facilidad y rapidez. Por eso, pues, una disculpa a los señores, dice Engels, le ofrecemos una disculpa a los señores vegetarianos, porque hay quienes dicen, no, pues es que el hombre en su origen era un animal vegetariano. Correcto, era un vegetariano, sí es cierto, pero la carne le dio la característica de hombre que hoy tenemos. Y por lo tanto, dejar la carne para pasar a ser vegetariano representa un retroceso y al mismo tiempo un freno en el desarrollo del propio cuerpo.
porque lo que le dio la vida de hombre como tal fue la carne, o sea, ayudó a desarrollarla. De manera que quitar la carne de golpe y volver a ser como vegetariano, pues dice Engels, les hace una crítica, como dije, miren señores, está bien que sean vegetarianos y que quieran regresar al pasado, pero fue gracias a esto a lo que nosotros pudimos tener claramente un mejor cerebro. Y aquí están los perros y los gatos que ahora comen, pues tú les acercas, por ejemplo, un pedacito de manzana y se la comen. Les das un pedacito de lechuga y se la comen. Les das un pedacito de papaya y se la comen. De ser carnívoros pasaron a ser de los dos y entonces eso les permite ahora convivir sin mayor problema con el hombre. Y aquí tenemos, hay quienes son más vegetarianos que carnívoros, más carnívoros que vegetarianos, pero bueno, eso no nos va a hacer pelear. Lo que sí se recomienda, y esto es cierto, porque tampoco el hombre dejó de comer carne, sino que buscó el equilibrio entre ambos modos, por eso se llama alimentación mixta. Y lo interesante del asunto es que si tú quieres mantener, digamos, la línea, lo que tienes que hacer es comer 2 porciones de verduras y frutas por una porción de carne y una porción de carbohidratos. O sea, 2, 1, 1. O un tercio y un tercio. Pero entre más verduras y frutas consumas, es mejor. Eso es lo que recomiendan. Lo que nosotros tenemos como problema los mexicanos es que comemos muy poca verdura y frutas, muy poca lechuga, etcétera, y comemos, eso sí, mucho carbohidrato, mucha tortilla y a veces carne. Entonces, pero carne muy grasosa. Entonces, como no equilibramos, entonces nuestro cerebro, nuestro organismo va acumulando grasas. Y por eso hay que tratar de equilibrarse. Pero ese es otro tema. Ahora, ¿se habla del canibalismo? Sí, hay sociedades que practicaban el canibalismo. Los mexicanos practicaban el canibalismo. Abajo a la derecha hay una obra de Goya impresionante que es Cronos devorando a sus hijos. Pero bueno, esto se llegó a practicar en algunas zonas y ahí vemos ejemplos. En algunos casos desesperados, por ejemplo, los náufragos, cuando llega alguien a morir, pues se comen la carne de los muertos. No queda de otra, el canibalismo. Pero bueno, de esto nos habla también Engels. Avanzamos. El consumo de la carne en la alimentación significó dos nuevos avances de importancia decisiva. Una, el uso del fuego. Y dos, la domesticación de animales. El primero redujo aún más el proceso de la digestión, ya que permitía llevar a la boca comida, como si dijéramos, medio digerida. El segundo, es decir, la domesticación, multiplicó las reservas de carne, pues ahora, a la par con la caza, proporcionaba una nueva fuente para obtenerla en forma más regular. Claro, antes tenías que ir a cazar un mamut, ahora tienes borregos y los borregos se aparean y dan hasta 2 crías por año, mientras que el hombre tiene una cría cada 9 meses. Entonces, crece más rápida las poblaciones animales y al mismo tiempo son dóciles, las tienes en un corral, las sacas a pastar, las regresas, te identificas al líder, le pones una campana y ahí lo traes. Muy interesante. Pues bien, vamos a ver el descubrimiento más importante del ser humano según algunos autores. ¿Cuál es el descubrimiento más importante de todos los tiempos? Para muchos, el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad es el fuego. Controlar el fuego fue para el hombre un paso de gigante en su evolución.
Se cree que nuestros antepasados en el territorio de Andalucía aprendieron a controlar el fuego hace unos 500.000 años. El fuego aportó al hombre una fuente de calor, algo primordial en aquella época, ya que en la prehistoria los hombres se morían igualmente de frío que de hambre. El fuego ahuyentaba a los animales depredadores que acechaban al hombre. Y también el fuego iluminaba las cuevas en las que dormían nuestros ancestros. El fuego, además, eliminaba los gérmenes, con lo que aumentaron las posibilidades de que los humanos sobrevivieran y se multiplicaran. Y lo más trascendental, el fuego dio el empujón definitivo al desarrollo del cerebro y la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la carne. Al estar más tierna, comía más cantidad, con mayor facilidad. Esto provocó una disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudó también al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros ancestros. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Pero también desarrollaron, además de la ganadería, la agricultura, con lo cual tenían a su vez trigo, y con el trigo pan, y con el pan carbohidratos. Y esto lo vemos desde los egipcios. Los egipcios una civilización 4000 años antes de Cristo desarrollada. Avanzamos. La domesticación de animales también proporcionó, con la leche y sus derivados, un nuevo alimento que en cuanto a composición era por lo menos del mismo valor que la carne. Así pues, estos dos adelantos se convirtieron directamente para el hombre en nuevos medios de emancipación. Emancipación sobre la naturaleza, a eso se refiere Engels. Se emanciparon de la naturaleza porque ellos ya empezaron a controlar a la propia naturaleza. Ya no dependían tanto de ella, sino que ellos empezaron a cultivarla. No podemos detenernos aquí a examinar en detalle sus consecuencias indirectas, a pesar de toda la importancia que hayan podido tener para el desarrollo del hombre y de la sociedad, pues tal examen nos apartaría demasiado de nuestro tema. Exactamente, entonces, el uso de la leche generó derivados como los quesos, ¿no? Como los yogures. En el caso del Medio Oriente también les encantaba el jocoque, leche medio agria. A mí no me gusta, les diré francamente. Sí me gusta el yogur, sí me gusta la leche, sí me gusta el queso, no me gusta el jocoque. El queso cottage no me gusta mucho. Pero bueno, la leche a su vez tiene una gran cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales. O sea, casi es tan importante en valor nutrimental que la carne. Pues esos derivados hicieron que el hombre tuviera más acceso, ¿verdad?, a los nutrientes de manera más sencilla. Yo me acuerdo que íbamos con mi tía a un rancho allá en Jalisco y a las 5 o 6 de la mañana nos levantaba y nos llevábamos nuestro vaso, nuestra cuchara y íbamos con las vacas, le amarraba a mi tío las piernas de atrás y antes de ordeñarlas nos echaba un chorrito de alcohol, una cucharadita de azúcar y directito, calientita la leche de la vaca, pero sabrosa. Y claro, el alcohol era para evitar la contaminación con ciertos gérmenes, bacterias que salen de la leche de la vaca y que pueden ser perjudiciales si no se consumen adecuadamente. Bueno, y aquí están los derivados de la leche. El queso como uno de ellos. Pero de la oveja también salieron, por ejemplo, la lana y por lo tanto ciertas prendas, también el queso de oveja o de cabra, de la gallina, pues la misma comida y los huevos, de los marranitos, la carne, los cueritos,
la trompa, el buche, el nenepil, todo lo que eso implica, y los embutidos, jamones, etcétera, etcétera. Avanzamos. El hombre que había aprendido a comer todo lo comestible, aprendió también de la misma manera a vivir en cualquier clima. Se extendió por toda la superficie habitable de la tierra, siendo el único animal capaz de hacerlo por propia iniciativa. Los demás animales se han adaptado a todos los climas, los animales domésticos y los insectos parásitos. No lo lograron por sí solos, sino únicamente siguiendo al hombre. Y el paso del clima uniformemente cálido de la patria original a las zonas más frías, donde el año se dividía en verano e invierno, creó nuevas necesidades al obligar al hombre a buscar habitación y a cubrir su cuerpo para protegerse del frío y de la humedad. O sea, este desarrollo impulsó al hombre y lo volvió cada vez más eficiente en su adaptación a otros climas. Ningún otro ser de este planeta lo pudo hacer por sí solo, adaptarse a toda esa variedad de climas, sino fue el hombre. Y hoy vemos a gente viviendo hasta en una lomita. Hoy vemos a gente viviendo en el frío, más frío, en la Antártida. Vemos a gente viviendo, por ejemplo, en la Patagonia. Vemos a gente viviendo en zonas como los desiertos, en el Polo Norte con iglús, etcétera. Pero eso le fue obligando al hombre a desarrollar nuevas necesidades. Por ejemplo, en las zonas de calor, pues necesitaban tener por ejemplo, se cubren todos, incluida la cabeza, para sudar. Y con el sudado se genera con el aire un ambiente de frescura, por eso están completamente tapados todos los que están en el desierto, lo que al criterio común nos diría, pues deberían estar cada vez más desnudos, pues no, más tapados para estar más frescos. Y así surgieron, por ejemplo, las tiendas móviles desarrollaron tapetes para ponerlas sobre la arena. Y es así como los tapetes persas son hoy de los más famosos por su belleza y suavidad, porque servían de piso a las tribus o a los que vivían en el desierto. Y en el caso de los que vivían en el norte, en el Polo Norte, con iglús, para ello les recomiendo que lean El país de las sombras largas. Porque efectivamente el sol está dispuesto de tal suerte que tu sombra se proyecta a lo largo del lugar en donde te encuentras. Me pasó en el invierno, por ejemplo, para mí era muy interesante en Estados Unidos. El invierno para Estados Unidos aventaba el sol, digámoslo así, hacia el hemisferio sur. Y por lo tanto las sombras que se proyectaban en la tarde pues eran unas sombras largas. Lean ustedes El país de las sombras largas. Y surgen entonces nuevas necesidades, en el caso del frío, pieles para cubrirse. Aquí es, digamos, más o menos alguna idea de cómo fue el desarrollo del hombre. Es un aproximado, pero se han encontrado, digamos, huesos y con la técnica del carbono 14 ha sido posible identificar la presencia de seres humanos antiguos por el tiempo que tienen los huesos. Y ahí vemos las migraciones, 35,000 años hacia el sur del África, 100,000 años ahí en la zona de Babilonia, ¿no? La zona cercana a Egipto, 40,000 años en la zona de Europa. En Asia, 68,000 años. Pegado a China, 25,000 años, arriba de China, 25,000 años, 30,000 años en el Océano Índico y en Oceanía, 50,000 años. Pasaron por el estrecho de Bering y en América del Norte se han encontrado restos humanos de 15,000 años de antigüedad.
hasta América del Sur 12,000 años y 10,000 años. Bueno, y el hombre pues tuvo que buscar mecanismos para protegerse del frío y de las bestias. Entonces ahí vemos un hombre vestido con pieles, vemos en el mar, digo los canales utilizando la construcción de barcas. Se tuvo que adaptar el hombre a las diversas circunstancias. Y con el nacimiento del fuego, ahí vemos también cómo se cubrían con otro tipo de pieles para protegerse del frío, que en algunas zonas, como en Europa, en Estados Unidos, en las zonas del norte, son fríos sumamente insoportables. Como quiera que sea en México, que estamos en una zona intertropical, los fríos son fríos, pero no son tan fríos como los fríos del norte, que incluso lanzan nieve. Aquí vemos otra vez la cueva, donde ya los hombres comen carne, se adaptan a las nuevas circunstancias y utilizan el fuego como mecanismo para ablandar la carne, que les permitía comer más, como decía el pequeño video, y a desarrollar más su cerebro y la cavidad en donde el cerebro se iba a ajustar. El ser humano tenía que masticar menos y por lo tanto desarrolló esa cualidad. Pero también fue desarrollando casas adecuadas a las circunstancias. Es muy interesante cómo los mayas hicieron casas que son capaces de soportar hasta los huracanes, porque es una zona de huracanes, como las casas que vemos abajo a la derecha. Pero también los indios del norte de los Estados Unidos utilizaron este tipo de figuras de arriba a la derecha, aunque no con paja, sino con pieles cocidas. Muy interesante. Pero vean ustedes en el norte, los iglús. Se dice que si vas al norte y llegas de visita a una casa, se te ofrece como a manera de cortesía a la mujer de la casa. Es decir, que si llegas tú de lejos, te ofrecen a la mujer para que duermas con ella. Pero no se trata nomás de dormir. Es una gran ofensa que dejes intacta a la mujer. Entonces, si quieren, pueden ir allá al norte, al Polo Norte, por si alguien tiene alguna urgencia. Es broma. Bueno, así surgieron nuevas esferas de trabajo y con ellas nuevas actividades que fueron apartando más y más al hombre de los animales. Vean cómo fue el desarrollo de la sociedad creciendo, pero fueron creciendo los oficios, las actividades. ¿Y qué son los oficios y las actividades sino trabajo? Vean cómo el trabajo hace que el mono deje de ser mono para que se convierta en hombre. Y aquí vemos, por ejemplo, la zapatería. Estas son unas sandalias antiguísimas, pero son sandalias. La sastrería, empezaron a utilizar este tipo de indumentarias. El curtido de las pieles, nuevas tareas. El manejo del barro, ¿no? Y hasta ahí va a llegar nuestra lección del día de hoy.